también me toca abrirle la puerta aquí al señor Henry. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, Henry? ¡Opa! Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo desde las instalaciones del Sakura Circus, el circo más bonito de todo Japón. Me encuentro en la ciudad de Osaka y en este video tengo un invitado muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque todo lo que ustedes están viendo aquí alrededor tiene imagen, tiene personaje. Ese señor que ustedes están viendo allá de fondo, el gran Henry Ayala, o más conocido en el mundo del circo como The Prince of the Clouds. Y para mí es todo un honor que haga parte de este canal Viajando con Frego, y qué mejor que en las instalaciones del Sakura Circus, un circo que lleva 5 años desde su creación por su fundador Alan Martínez y su esposa Hisako Fukada. Y yo quiero que conozcamos un poquito más de él, que demos un tour por las instalaciones del Sakura Circus para que él nos dé su opinión. Vamos a conocer un poquito de su trayectoria. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al señor Henry Ayala, que allá llega con su supercarro. Allá viene con el carro. No sé si eso es un Mustang, allá viene con su carro, ingresando a las instalaciones del Sakura Circus. Yo creo que también me toca abrirle la puerta aquí al señor Henry. ¿Cómo estamos? ¿Qué más, Henry? ¡Opa! Y llegando de viaje, ¿cómo estás? Bien, Frego, ok. ¿todo bien? Bienvenido al Sakura. Muchas gracias. Por fin llegué. Bienvenido. Bueno, les presento aquí al señor Henry Ayala, la imagen de aquí del Sakura Circus. Bienvenido a mi espacio de Viajando con Frego, Henry. Es todo un honor estar en tu programa. Y estamos aquí ahora en el Sakura Circus, esperando mostrar un poco lo que es el mágico Sakura Circus. Bueno, muy importante lo que él acaba de decir. Antes de que entremos a fondo para conocer un poquito de Henry, es súper importante. Yo quiero que nos cuentes un poquito tu visión, lo que tú opinas, honestamente. Yo sé que esto es un video que lo va a estar viendo mucha gente, pero honestamente, tú con tanta trayectoria, con tantos circos que has trabajado en Latinoamérica, en Europa, ¿qué opinas del Sakura Circus? Yo quiero que tú me des una guía a mí. Ya tú llevas 2-3 meses aquí en Japón. Sí. Ya conoces las instalaciones, así que tú vas a ser mi guía turístico, por favor. Bueno, como podemos ver aquí en el Sakura Circus, creo que para mí es el circo más bonito de Japón. No porque estoy trabajando aquí, es porque en verdad es algo muy mágico como tiene el Sakura Circus. Han montado un espectáculo, unas instalaciones entre lo que es iluminación, lo que es el foyer, lo que es la entrada del circo, los automóviles que tiene, el parque de atracciones que tiene, que eso no se ve en todos los circos, en muy pocos circos se ven eso. Entonces es algo, quiero mostrarles a ustedes en verdad cómo me ha impresionado a mí personalmente, lo bonito que tiene el Sakura Circus acá, y quiero mostrarles un poquito. Súper bien. Es tu primera vez en Japón, ¿correcto? Correcto, sí, es mi primera vez. Sí. Bueno, como dije al inicio del video, esto es un circo que lleva 5 años de haberlo fundado Alan Martínez. Sí. Y yo sé que desde que se fundó el Sakura Circus ha estado tu imagen tanto aquí afuera con póster, también en la página oficial, sí, en revistas, en los flyers que se dan en las escuelas, que se dan en universidades, bueno, que se reparte para hacer publicidad aquí en Japón. Sí. Está tu cara, pero ¿cómo es posible que durante 5 años no hayas venido antes aquí al Sakura Circus? Bueno, esto empezó como decir, un sueño de Alan Martínez, con su sueño de tener también su castillo mágico. Y yo conozco a Alan también de mucho tiempo, en nuestra infancia también nos conocemos y eso. Y él, cuando me decía que tenía la idea de abrir su circo, yo le digo, bueno, apoyarlo con todo, darle con todo, pero él siempre me decía que quería hacerlo a la grande. Él no quería hacer algo pequeño, quería empezar muy bien, con mostrar a Japón lo que él también conoce, también girando el mundo, trabajando en diferentes partes del mundo también. Entonces él quería mostrar lo que era traer un circo verdadero a Japón. Sí, claro. Un circo hermoso, un circo con muchas sorpresitas por dentro. Y él me preguntó si podía usar mi imagen, y yo creo de una, digo, no hay problema, sí, pero me tienes que traer algún día. Y él me dijo, bueno, cuando apenas puedas, te hago la promesa que te voy a traer. Wow. Y mira, y aquí ya pasaron, después de 5 años que abrió su circo, sí, aquí estoy como me prometió, y para mí es un honor en verdad, porque en verdad usar mi imagen es algo muy bonito.
que en Japón me conocen sin haber llegado. Y en verdad sí, lo usa para toda la publicidad, en los pósters, poner los flyers, como dices tú. Sí. Entonces algo muy, muy lindo. Y para mí es verdad, es un honor que él use mi imagen y la siga usando, mostrando Japón, lo que es Henry Yala, el príncipe de los payasos, Sí. en el Sakura Circus. Sí, lo que ha sido un éxito total porque durante 5 años los clientes, el público japonés ha venido al circo y siempre ve Henry Ayala, The Prince of the Clouds. Bueno, The Prince of the Clouds, te ven ahí. Cuando llegaste la gente como que se impactó, quedó en shock. Por fin, como ese respiro, por fin lo conocemos en persona. Sí, es como cuando vieron al payaso de McDonald's. Ahí está Ronald McDonald. No, sí, creo que la gente es muy importante. Mi imagen la usan en muchos circos cuando voy a trabajar yo allá y eso, y ponen también los pósteres y eso. Entonces es importante cuando estás vendiendo el producto y después ves el producto adentro también, Claro. que tienes la imagen del circo y ven y dicen, ya uno como queda, los niños especialmente, ellos cuando ven de una vez dicen, el del póster, el del póster allá, entonces ya queda ya como se llama, algo ya muy lindo, mucho más profesional, muy mejor para que la gente diga, vemos y lo vemos al vivo, lo vemos Sí. en la foto y lo vemos al vivo en la Sí, función. claro. Sí. Bueno, Henry, cuéntanos de los detalles del circo. ¿Qué opinas? Yo sé que tú has viajado por toda Europa, Sí. estuviste muchos años con el Circo Tiani. Sí. Los que no son de circo, espectadores míos que no son de circo, el Circo Tiani es uno de los mejores circos del mundo, con creo que casi un siglo de Tienen existencia ese circo. 60 años tienen ellos ya, no, 70 años 70 años. 70 años ya llevan de que fundó el señor Frank Sessler, el señor Tiani, su circo, su hermosísimo circo que revolucionó todos los circos de toda Latinoamérica porque hizo algo completamente diferente. Sí. Y yo veo mucha inspiración del señor Tiani, del circo Tiani, aquí en el Sakura Circus. Sí. Una cosa que, como decir, mira, el suelo que tenemos acá, todo el suelo viene desde que entra el público, es todo... Todo esto por acá, mira, alfombrado por aquí alfombrado. Después tenemos la linda forma roja que cuando entra el público todo, que va todo hasta allá adentro. Tenemos no solo eso, tenemos también un parque de diversiones. Ahí está el parque de diversiones. Tenemos el parque acá alrededor, todo el parque de diversiones acá, que es algo que, ¿cómo se llama? Es como algo mágico, en verdad, porque los niños desde que compran el ticket y llegan a las instalaciones del circo, ya empieza la magia. Apenas tú empiezas a entrar al estacionamiento igual, todo hecho perfecto, todo emplanado con sus piedritas, todo, o sea, cosas que en verdad la sinceridad es que muchos circos en el mundo no hacen eso. Justamente esa era la pregunta a la que yo quería llegar, te iba a que decir. no quiero comparar, no quiero hablar de comparaciones, Sí. pero como has tenido tanta trayectoria en todo el mundo, quería que justamente llegáramos a ese punto de los detalles. Sí. Que aquí los detalles, que el farolito, que el parque de diversiones, que el alfombrado. Yo he girado he tenido el honor y la oportunidad de trabajar en todos los circos del mundo, en verdad, y en todas partes de Europa he trabajado en todos los mejores circos. El único circo que yo he visto que tiene ese estilo con el car park, que la moqueta, que la lucecita, el único circo en el mundo que yo conozco que he trabajado fue el Tiani, que tiene eso. Y el segundo circo que he visto ahora, eso fue aquí en el Sakura. Wow. De todos los circos que he girado en el mundo, y he girado un poquito. No solo la parte de afuera, la parte de adelante, perdón, pero la parte de adentro y la parte de atrás, que la gente no ve nunca, la parte de atrás del ¿Vamos? circo. ¿Vamos, Claro, por favor? sí, quiero, sí, vamos para allá a mostrar. Tú eres mi guía turístico hoy. por favor. Bueno, ya que vamos a mostrar. Hablaste también de algo importante que fueron los carros de lujo. Miran el carro que llegaste. Los carros de lujo, sí, en verdad son puros clásicos y todo, o sea, algo muy hermoso. Te digo, es todo es como un castillo mágico que parece con puros jugueticos, Sí. juguetes para todas las edades. Sí. Entonces, esos son los detalles que son muy bonitos. Como te digo, la entrada, el tapete rojo entrando de una vez, los farolitos, los sakura, Las las flores. Hay música Hay también. música siempre sonando, siempre 24 horas aquí. Oye, y un detalle importante acá. Mira, mientras estamos grabando este video, son las 6 de la tarde. Mira lo seguro que es Japón. Sí, La gente entra y mira. Ahí y queda siempre, el circo está siempre abierto, 24 horas, no hay que lo cierren o seguridad, está siempre abierto.
Veo muchas veces en la noche que pasa gente, se para, toma una fotico, entra, miran acá adentro sin ningún problema, no van a romper nada, no Sí. se van a robar nada. Sí. Entonces, bueno, tenemos un foyer muy hermoso con un chandelier lindísimo también. Ahora están cerradas todas las que son las dulcerías, están todas cerradas porque no es el momento del show. Pero igual, todo muy bonito, todos los detalles, aire acondicionado también en la dulcería. Mira esta alfombra. Todo en moquette. O sea, Mira. es algo que en verdad es único. Y seguimos con más chandelier, casi todo así. Es algo muy bonito, en verdad. Bueno, vamos acá a ingresar a la magia del circo. Armé un pequeño set con Henry Ayala. Luego vamos a transferirnos para allá. Por ahora vamos a atravesarlo, vamos a caminar porque vamos para la parte de atrás. Henry es el guía turístico, vamos a las casas americanas, pero vamos a pasar por aquí. Miren qué bonito el set para el señor Henry Ayala, allá con su traje del Prince of the Clowns. Parece un estudio el circo acá adentro ya. Por Quedó favor, Henry. hermoso. Muchas gracias. Adelante. Aquí Mire qué linda esta alfombra para la pista. la alfombra, otra vez tenemos un escenario también alzado, también que no todos los circos lo tienen tampoco, son muy pocos ahora que tienen el escenario alzado. Otra cosa, la moquette, una moquette hecha lindísima, hecha con el diseño del Sakura Circus, el borde, como puede ver las sillas todas con su moquetica, con su esponjita, todo hecho, todo en detalle, todo hecho en spray de glitter que da un efecto. Y después nos vamos a ver lo que es la iluminación, que tenemos una iluminación espectacular, en verdad. En verdad es algo muy, muy hermoso. Y no solo eso, que también tenemos el maestro, que aquí hace también todas las luces acá. No, y en Muchísimas verdad, gracias. otra cosa, en verdad lo digo una vez, no porque estoy en tu programa nomás, pero también he trabajado en muchas partes del mundo, muchos espectáculos. Y una persona que hace la iluminación, como lo hace el señor aquí, es de chapó. Muchísimas gracias, muchas Bueno. gracias. Gracias, Henry. No, te lo El digo. invitado eres tú, pero gracias por hacerme la pero mención en el video. la Muchas gracias. verdad. Ya soy japonés. Ya sé. Gracias, arigato. Arigato. Y continuamos, mira, tenemos todo lo que es, y en el circo también acá tenemos, hay de todo también, ahí están los trapecios, están el alambre alto, hay péndulo, o sea, malabares, número de hula hoop, número aéreos, hay de todo, un trampolín, hay una mezcla de todo. Quiero hacer una apreciación ahí. Venimos de afuera. Mire, Henry está ahorita sudando porque está haciendo calor, Sí. pero entramos. ¿Cómo te sientes aquí adentro? Me va a dar un resfriado, tanto frío acá adentro ya. ¿Cómo es ese en punto verdad, de...? también otra cosa también, vamos otra vez ahí, yo he trabajado en muchos circos también. El único circo en verdad que yo he trabajado que tenga aire acondicionado ha sido solamente Tiani, porque Ok. y el segundo fue en Sudarabia porque hacía mucho calor también allá, tenía un circo también, pero un circo rodante, el Sakura. Entonces tenemos también otro bonus, más sorpresa, más calidad. O sea, aire acondicionado, tienes todo en moqueta, tienes todo el circo levantado, luces espectaculares, un sonido también muy bueno, es un sonido muy bien, todo calibrado, o sea, no puedo decir nada de eso. Como artista, ¿cómo te has sentido aquí trabajando en el Sakura Mira, Circus con todo lo que nos estás contando? Con todo lo que, no, te digo otra vez, no porque estoy aquí y eso, pero en verdad me sentí como llegar a un lugar que dice, wow, aquí me siento como en casa, siento que entiende lo que quiere un artista, siento la comodidad que te dan para ¿cómo se llama? Para que te den la iluminación, que las coreografías, que aquello. Necesitas algo, te buscan, o sea, muy bien organizado. Súper bien, Te digo, súper por mi experiencia que hasta ahora ha sido más que lo que me esperaba, en verdad. No solo también lo que es el espectáculo, pero también toda la gente alrededor, los staff, lo de la iluminación, todo, o sea, todo el mundo, de la A a la Z, todo el mundo se ha aportado una cosa espectacular, en verdad. Muy linda todo el mundo, un equipo que se ve suficientemente unido, que siempre un circo, porque hay mucha gente también que trabaja también aquí. Sí, claro. No sé cuántas personas son en total, porque son muchas. Sí. Y viven, y sabes, cuando uno vive y trabaja siempre 24 horas, Sí. es como una comunidad pequeña girando siempre por todo el Japón. Entonces siempre no es fácil, Sí. pero siempre al final de todo son profesionales y hacen su trabajo. Entonces Sí. es algo muy lindo eso. Ahorita que acabas de decir el punto del staff, vamos atrás porque como dice Henry, aquí es un grupo de trabajo unido y gracias al equipo de staff y capataces que este circo también está bonito, Sí, o sea, sí. también hay que darle los Claro, sí, créditos sí. a ellos. Sí. Vamos atrás a conocer un poquito, a ver. Vamos un poquito Antes para de atrás. llegar aquí, primero vamos atrás a conocer un poquito el Sakura Circus para que luego vengamos aquí con Henry y sigamos charlando un poquito.
Aquí tenemos también igual otra vez todo en cortina, todo enmosquetado, al fin, todo. Tenemos la primera cortina. Estamos entrando. Aquí nos van a ver un poquito oscuros, pero Porque- vamos a hacer el recorrido. Claro, porque acá igual como se llama, en la parte de atrás, igual claro, no estamos en función ahorita. Esa es una luz muy tranquila Tenue. de así de como de estar acá así de relax. Ahora, por favor, mira el otro backstage para la gente, para los Aquí artistas. hay otro backstage solo para los artistas también. Entonces, esta también es otra cosa que también en muchos circos no hay. Solo tienen solo una parte de atrás donde el circo tiene sus cosas, pero tienen otro más para hacer calentamiento, para alenarse. Como puedes ver, está el trampolín puesto aquí. No solo eso. Uy, perdón, Henry, pasa por encima, perdón. por encima. Discúlpame. Los bloopers. Gómez. Los bloopers. Tenemos también aquí la parte de atrás también, como se dice, de pasarla tranquilo, bien. Mira, la zona de recreación. De recreación, mira, tiene su sofacito, uno aquí también, tiene su billar para pasar el tiempo, su... Mira, para el barbecue. Mira, para el Tenemos barbecue la también. barbecue acá sí, gimnasio, hay la máquina de correr, trapecio para calentarse, un poco de todo, dándole espacio también solo también al artista de estar bien, también todo también enmoquetado, también todo con su plástico, que en muchos circos lo que hacen ponen atrás, no ponen nada. Y, ¿sabe? Uno tiene que ensuciar los zapatos. Cuando llueve Cuando o algo. llueve o el frío o todo eso. Entonces, han cubierto todo lo que es casi prácticamente todo el terreno del circo. Está bajo, ¿cómo se llama? Con protección de plástico para el barro, para que no se ensucie. Después todo en piedra para que no levante polvo si hay polvo. O sea, todos detalles que son en verdad que son increíbles. En A ver, verdad. ¿cómo te tienen viviendo acá? A ver, vamos a Pues ver. sí, pues. Vamos a ver cómo te tienen viviendo aquí en el Sakura Circus, por favor. A ver. Estas son las instalaciones también aquí la parte de atrás, lo que llaman la parte de las instalaciones, la parte de atrás de acá del circo tienen todas las caravanas. Lo que la gente no ve, ¿no? Lo que Solo la gente no que ve. no ve. Esta es la pequeña parte de atrás porque esto sigue para allá y para allá y para allá y para allá. Es muy grande, igual con sus toldos también. Esta caravana me la dieron como de camarín, porque también tengo también, no solo eso también, porque también dieron también apartamento. Nosotros vivimos aquí en apartamento, pero también me dieron también una caravana que también es como un apartamento igual, pero lo usamos como más como camarín, pasar con los niños, más tiempo ahí, y de ahí ya después en la noche pues nos vamos al apartamento. Yo no he ido. ¿Podemos hacer Vamos una a ver, pequeña guía, vamos por a ver, favor, vamos para allá. conocer un poquito? Vamos. Mira, otra casa americana por acá. Otra casa americana aquí, otra japonesa. Hola. Aquí estamos, por acá. We're filming. Buenas, sometimes I hola, see. buenas tardes. Pasa. Aquí Hola, está, Tatiana. pasa. Permiso. Gracias. Aquí está mi esposa Permiso. Tatiana Ah, Kundik, trabajando. trabajando, esclavizándose aquí, Permiso. haciendo trajes. Gracias. Ah, hola Tatiana. Hola. Nice to meet you. Mucho gusto. Aquí estamos acá, Tatiana, mi esposa, mi linda esposa creadora de muchos trajes. Hola Tatiana, привет, Le- привет. Le encanta hacer trajes en su tiempo. Mira, igual, mira, hasta el circo nos dio una máquina de coser Sí. para poder hacer los propios trajes. O sea, son cosas que digo que hasta la plancha y todo. Mira. O sea que este Bueno, es tu camerino aquí. Prácticamente nuestro camerín y donde nos podemos reposar también, tenemos nuestras cosas, seguimos tranquilos. Igual otro detalle también muy grande, cuando nosotros llegamos también aquí, muchos hijos te dan un camarín sí normal, te dan tus cositas y eso. Ese camarín, bueno, esta casa y como el apartamento fue toda llena de cosas para los niños, para mis hijos, que pañales, que tetero, que aquello, hasta el cepillo de diente me dieron. Y igual cuando llegamos aquí todo, agua, juguitos, todo, son cosas, detalles Sí. que en verdad son unas cosas que son muy únicos. O sea, te digo otra vez, de todos los circos que era, muy poquitos que han hecho ese detalle. Entonces estamos muy agradecidos por todo eso, porque en verdad, Estás cómodo, Alan, estás no, cómodo, Alan estás sí en súper verdad bien. nos ha tratado como, ¿verdad? Como una cosa increíble. O sea, no hay palabras, súper bien. Y entonces estamos muy agradecidos también por eso también. Claro, porque ahorita también- que estás hablando, que estamos con Tatiana y hablaste de tus niños, tienes 2 niños. Sí, tengo- ¿Tu niña se llama? Es Anabela, la niña que tiene 2 añitos, ¿Y y el Leonardo Rey, que él tiene 5 añitos. Bueno, cuando ustedes llegaron a Japón y llegan los niños, ustedes aterrizaron aquí en Osaka, ¿cierto? Sí. Y empiezan ustedes en el carro a atravesar la ciudad y ves tu cartel Sí. en medio de la ciudad. De una vez mis hijos me decían, ah, papi, daddy, Daddy, mira, daddy. mira, daddy. Y sí, y
Y cuando llegaron también al circo, llegamos también en la noche, Sí. porque el circo también, ¿cómo se llama? De día y de noche son dos espectáculos diferentes. Sí, claro. Porque la iluminación de la noche, el circo se ve hermosísimo. Durante el día también es lindo, pero en la noche da esa magia en verdad. Sí, no, ahorita también vamos Después a ir un ver de poquito, noche lo vamos también, a ver. sí. Lo que pasa es que, punto importante, discúlpame, hago una pausa. Lo que pasa es que aquí las funciones en Japón son en la mañana. Sí. Es diferente En como se Europa, trabaja en todas partes del mundo ¿cierto? prácticamente. Aquí son todos siempre a las 10:30 de la mañana. Sí. Entonces es difícil para el artista, como sabemos, todos no nos gusta trabajar en la mañana, levantarnos en la mañana. Sí. Pero ya nos acostumbra ya. Y entonces en todos los shows son siempre en la noche siempre. Entonces a veces más la iluminación, todo. Igual también los aires acondicionados para tener el circo bien frío para que la gente cuando entre se sienta bien. Porque aquí en Japón, como aprendí, hace mucho calor. Mucho calor en verano. Yo pensaba que, No. o sea, no te lo puedes imaginar. Yo pensaba que en Japón hacía calorcito, se estaba No, aquí bien. hace bastante calor. Pero también, ¿cómo se llama? No son un mes o 2 meses de calor. Yo creo que son como 6, 7 meses de calor, creo que hasta 8. Entonces Sí. es algo, como se llama, que no es programado, que todavía ya digo, uy, Japón, calor. Sí, no hace Cuando me mucho pregunté qué fue Japón, muy lindo, pero hacía mucho calor. Sí. Quiero hacerte otra pregunta, Henry, bien importante. Ves que aquí en Japón la electricidad funciona 24/7, ¿no? No sé en Europa. ¿Allá en Europa pasan algunos circos de No. que siempre haya electricidad para la gente que vive dentro del circo? No, en algunas partes de Europa sí hay, como decir, en las partes de Inglaterra, Irlanda, también Escandinavia, creo, no me acuerdo en cuáles otros países, no hay luz 24 horas, entonces la quitan siempre como a la 1 o 12 de la noche, apagan los motores, porque también es diferente, porque ahí en esas partes el circo funciona con motores de luces, entonces Ok. le sale muy caro 24 horas. Algunos circos sí en Inglaterra te lo dejan, pero son muy pocos, solo uno que yo conozco, que dejan ahí, que es el Circo Extreme. De resto todos quitan la luz a las 11, 12 de la noche, se la quitan, pero igual somos se acostumbra, igual ya saben ya saben que es así. Sí. Tienen sus cosas electrónicas, tienen solar, tienen baterías. Sí. O sea, hay que acostumbrarse también. Sí, claro. Pero aquí es 24 horas de la luz también. Yo sé que tú estás viviendo en el apartamento, pero creo que a veces te quedas aquí con tu familia también. Sí, si estás muy cansado. los sábados, porque el domingo tenemos matiné, los niños no van, porque mis hijos también van a escuela también aquí. Ujú. Y entonces nos quedamos los sábados en la noche y para el domingo nos tienen que levantar tan temprano. Hago esa apreciación de la luz porque pues yo soy el iluminador del Sakura Circus y pues yo vivo acá Sí, con sí, mi sí, esposa. sí, claro. Entonces para mí también fue como shock en buen sentido pues de que 24/7 hay luz, por eso te quise Sí, hacer sí, la no, pregunta, claro, sí, porque no. trabajo en otros circos y se va la luz a Sí, la se 1 de va, la mañana. ya la quitan, sí, Chao, por luz. por eso pasa. Entonces, aquí otro plus también, que sí hay luz 24 horas, agua, todo, o sea, todas esas partes de la iluminación y todo el mundo está bien y contento. Y veo que mantienen todo el mundo también, todos los artistas, los staff también, todo el mundo los mantienen muy bien también, le dan todas sus comodidades, tienen su espacio, tienen sus cosas. O sea, no es tampoco, con muchos shows también tienen que dan algo que no tiene mucho espacio, las comunidades no son tan bien. Y otra cosa también, veo que también aquí también, no solo eso, traen también la comida también. Sí. Es otro detalle también que veo más, que dan comida a los staff, a los artistas, traen un almuerzo. El ovento que llaman aquí en Sí. Japón, el ovento, sí. Le traen su almuercito, que también eso sí no se ve en todos los circos. Eso es lo primero que se ve acá. Sí, Entonces, bueno, Henry, súper. Mira, tú ves otras apreciaciones que yo no había caído en cuenta. Ya vieron aquí un poquito cómo es el camerino del señor Henry Ayala. Ahorita nos dirigimos a la pista para que nos hable un poquito de su personaje de Prince of the Clowns, The Prince. el príncipe de los payasos, en español para los que no hablan inglés. Vamos, Tatiana, muchas gracias. Gracias. Vamos a caminar un poquito más para allá. Mira, ya está atardeciendo. Ya está bajando el solecito. Ahorita, al final del video, quédese porque al final del video vamos a mostrar el Sakura Circus también de You going? noche. Hello? Ahora sí nos dirigimos a la parte que mucha gente está esperando. Vamos a conocer sobre el señor Henry Ayala a fondo, su trayectoria. Y quédense, vamos a hacer un corte aquí. Publicidad, no, aquí en YouTube no hay publicidad, o sí hay publicidad. No hay publicidad. ¡Corte! Grabando, listo. Volvimos aquí, ya estamos aquí en la escenografía dentro de las instalaciones del Sakura Circus. Señor Henry Ayala,
Dígame. Pregunta súper importante, pregunta interesante para toda nuestra audiencia. ¿Cómo nace The Prince of the Clowns? ¿Cómo se te ocurrió todo ese personaje? El vestuario, tu cabello que tiene los pelos así parados, tu maquillaje, los zapatones y el nombre. ¿Cómo se te ocurrió todo eso? ¿Cómo nace, Henry? Mira, eso nace por casualidad. Empecé a hacer el payaso por casualidad, en verdad. Fue algo, ¿cómo se llama? Que no era... Que yo siempre he sido alambrista. Entonces empecé a hacer el payaso porque faltaba el payaso que llegara al circo. Y empecé a hacer eso porque me gusta mucho la comicidad. Y entonces me gustó Charlie Chaplin, todos esos personajes de la época pasada, ¿no? Y ahí empieza a nacer el personaje, el príncipe de los payasos. El vestuario, a mí siempre me encantó el estilo militar, así, tipo Michael Jackson. Bien bonito, sí. Así, ese estilo así, Napoleón, Simón Bolívar, esos trajes así, ¿no? Y tenía pensado si era posible hacer algo así con el payaso, o sea, es algo que fue por muchos años, no es que un día para otro salió toda la idea, ¿no? Sí, claro. Entonces el traje empecé primero con el clásico, la montura que llaman, que es usaban los libreas de la pista de antiguamente, que era tipo como tengo algo así cerrado, un solo color. Y así empecé por casualidad porque no tenía ningún traje. Cuando empecé me lo agarré el de los empleados, me dieron el traje, el circo me dio el traje ese. El maquillaje fue algo, me acuerdo de pequeño que me pintaba mi mamá, me pintaba mis tíos. Nada que ver con lo que tengo ahora, pero más o menos la parte de la boca era algo como lo que tengo ahorita, ¿no? Pero de resto quería hacer algo también diferente. Siempre quería hacer algo diferente, no quería ser igual que todos los payasos. No quería caer en la misma rueda, ¿no? Entonces ahí empiezo a crear lo que es el personaje, lo que es el traje. Después voy a una sartoría, hablo con una señora que es una diseñadora de trajes, le doy mis ideas. ¿En qué país? Disculpa, Eso fue en España. España, ok. Eso fue en España, en Madrid. Ahí doy mis ideas a una señora por casualidad también. Y ella me dice que sí sabe hacer trajes y su hija sabe hacer diseños. Entonces yo le traigo algunas fotos, algunas ideas, y ahí con las ideas, las fotos, como que mezcló algo y crea el primer traje que viene siendo el estilo este. ¿Existe ese traje todavía? Sí, estos trajes son todos los originales que tengo yo. Se han mantenido, como dice, cuando hacen algo de buena cualidad. Wow. Y uno lo cuida con amor y cariño. O sea, que ¿cuántas pistas ha pisado ese traje? Ese traje ha hecho muchas carreras, muchas pistas, muchos festivales. Debe tener un amor a ese traje. Sí, mis trajes son como mis bebés, que yo digo. Tengo siempre mucho amor con ellos, los cuidamos mucho. Yo mismo, mi esposa, arreglando cositas siempre, cambiando, manteniéndolo, ¿no? Claro. Después sigue también la creación de los zapatos, que en los circos tienen zapatones, que las chalupas que llaman también. Pero el personaje como que no pegaba con las chalupas. Tenía chalupas que había mandado a hacer en Bulgaria. Un señor que hacía muy bonitos zapatones y me hizo hacer muchos colores muy bonitos. No eran tan grandes, pero igual era una medida bien. Ahí cuando me pongo el traje que ya más no terminado, las zapatones no quedaban, no daba. Entonces ahí decidí quitarlos y ponerme zapatos solo blancos. Zapatones de charol blancos. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho también Fred Astaire, Gene Kelly en las películas de los años 60, 50, 60 y me encantaba. Y le da un plus, ¿no? Se ve elegante. Sí, la elegancia. Y siempre busqué hacer mi personaje como muy elegante. Sí. Hacerlo, como se llama, lucir, que se vea algo elegante, algo bonito, algo diferente. Buster Keaton también. Buster Keaton Aquí tengo apuntado también. Me encanta Buster Keaton también por la parte de los stunts que hacía él, las locuras que hacía él. Yo también soy un poco stunt, payaso, loco también. Esas cosas. Ellos fueron tus referentes para construir el personaje de Prince of the Clowns. Sí, su forma de trabajar. No es que le copié la ropa a ellos o algo, pero su forma, Charlie Chaplin, su estilo de trabajar, como me encantaba, todavía me hace reír. Lo he visto 50,000 veces y todavía me hace reír.
su mímica, su timing, todo eso que... Y me gustaba mucho la comicidad y así empieza como a crear El Príncipe de los Payasos. Viene después con mi primer contrato, que lo hago, empiezo en Inglaterra, en el Billy Smart Circus, un circo muy famoso en Inglaterra. Y ya muy contento que me dieron la oportunidad de hacer el payaso de ahí del circo Billy Smart, porque era un circo muy famoso. Y ahí como de esos momentos agarro y empiezo a trabajar. Y así por caso me hacen una entrevista en una ciudad y hablan muy bien de mi personaje, que les gusta, por ser tan joven, que es diferente, ta, ta, ta. Y el señor que hace el reportaje dice, tú eres mucho más que un payaso, tú te pareces a un príncipe de los payasos. Entonces cuando me dice eso a mí, como que, wow, gracias, me quedé como, mira, o sea, como lo que yo quería crear, ya la gente lo estaba como notando, o sea, no tampoco decía, no, yo me llamo príncipe, no. No. Fue como que algo como solito, como, yo como me quedé en ese momento, ay, mira, entonces quiere decir que está funcionando lo que yo quiero Transmitir. Y ahí empieza y hace el reportaje y hace, cuando sale en el periódico, sale el circo, tiene muchas atracciones y eso, y también trae al príncipe de los payasos. Claro, y en inglés, The Prince, estás en Inglaterra, que es The Prince of Clowns, claro. The Prince of Clowns comes to town. Wow. El príncipe de los payasos llega a la ciudad y da como rima. Entonces, ahí, ellos fueron como que me hicieron eso y yo como, mira qué bien. Y a las siguientes ciudades que voy también, ya como yo mismo digo, mira, me hicieron la entrevista, sí, qué bien. Sí, ¿cómo te llamas? Yo digo, bueno, me llamo Henry, pero me han llamado hasta como el príncipe de los payasos. Y ahí empieza ese periódico, me gusta también ese título, lo vamos a usar. Y ahí empieza, The Prince of Clowns. ¿Se imprime? Sí, ya quedé imprimido en 2 temporadas que hice en Inglaterra como The Prince of Clowns. Y entonces ya me voy más a ese personaje, mi maquillaje ya lo quiero un poquito más trabajar, algo diferente, no quería tampoco caer tan bien con el mismo maquillaje. Ahí despacito empieza a volver lo del pelo. El pelo empezó a levantarlo un poco, así con los spikes, así por aquí, por acá. Después me da esa idea como del Estatua de la Libertad, una corona. Digo, pues ahora me hago como una corona porque soy el príncipe y ahí empiezo a jugar con eso. Igual, se llevó varios años para llegar a lo que tengo ahora. Pero muy innovador porque era todo como diferente. Era diferente, igual como se llama, que yo siempre digo, muchos amigos, mucha gente que trata de ayudarme a ser payaso, dice, ¿cómo tú hiciste? ¿A quién es tu referencia? ¿A quién le copiaste? ¿A quién te inspiraste? Digo, mira, yo tuve la oportunidad que cuando yo empecé a hacer mi personaje no había mucho internet, no había internet, no había el Facebook, no había el Instagram, no había YouTube, pues esas cosas así. Y tampoco en el circo, como también uno llegó como más tarde también. Porque tienes que ir a internet café, meterte allá, entonces todas las cosas que yo era viendo de películas que me gustaban antiguas. Entonces, de ahí iban creciendo los personajes, de libros, de cosas. Y ahí fue donde yo fui creando mi personaje y después fui moldando. No podía hacer un personaje loco gritando, así, porque no entraba con lo que quería hacer. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ahí yo empecé a usar lo que es la mímica. Usar más la mímica sin hablar. Y eso fue muy bueno para mí porque si estaba en Inglaterra, la gente igual me entendía sin tener que hablar. Claro. Después de ahí voy para España. Bueno, en España sí hablo español, pero igual no hablaba ya. Y después voy para Francia, después voy para Alemania y así va. Y donde iba no había problema porque podía hacerme entender sin hablar el idioma. Claro. ¿Siempre has sido Henry Ayala desde que construiste tu personaje? ¿Siempre fuiste Henry Ayala como nombre de payaso? Siempre me llamaban Henry, the Prince of Clowns. Siempre. Siempre. No antes cuando estabas pequeño, Curubita Bueno, pues sí, cuando era pequeñito, sí, claro, como todo cirquero tenía mi nombre de payasito también. Sí, es un poco gracioso el nombre. Mira, pero pues se puede decir, sí. Bueno, me llamaban Bolitas. Bueno, no sé que me lo puso mi mamá, mi abuelo, no sé quién. El payaso Bolitas. Sí, así me llamaban siempre así, hasta la familia me llamaban siempre así, después crecí y cambió el nombre. Bueno, así más. Pero mira que tu nombre, payaso, Henry Ayala, como tu nombre real. Sí, o sea, y también, ¿qué pasa de mí? Cuando estaba también creando un nombre, también pensé también, ¿cómo me voy a llamar? Porque todos los payasos tienen un nombre también. Y mi papá me dice, pero ¿te llamas Henry? Ya es un nombre muy británico, me dice, ya es un nombre británico. Y te llaman el príncipe Henry, the Prince of Clowns. Entonces como que pega, ¿no? Sí, pega. Henry Ayala, the Prince of the Clown. Henry, Prince of Clowns. Entonces
ahí empiezo como a decir, ok. Y después en mi familia también me dicen Henrito también, me dicen. Entonces tenía pensado que me llamarme de payaso Henrito, pero era como muy largo y los ingleses decían Henrito. Sí, claro. Entonces como que no pegaba tampoco, era como, y anunciaba, Henry. No, digo, no, Henry, tiene que ser Henry. Y cuando te pronuncian tu nombre en inglés, Henry. Sí, pero sí, Henry Ahí sí. ahí ya como que pegaba más. Entonces, y ahí empieza, me quedo, entonces ahí decido de llamarme solo Henry y después The Prince of Clowns. Sí. Henry, ¿qué tan difícil ha sido para ti mantener este personaje? Porque no es fácil mantener un personaje durante tantos años y con tanta trayectoria. Me estás diciendo que tu personaje sigue en constante evolución todavía, ¿no? Porque Sí. Mira, es lo difícil de hacer cuando uno crea un personaje o haces un número o eres un, qué sé yo, un cantante que haces una canción o que eres famoso, tienes tu 15 minutos de fama sí, y todo el mundo habla de ti y eso. Pero el problema no es solo eso, sino es continuar a seguir adelante y mantener ese nombre, esa carrera de trabajar de circo, mejores circos, de mejores circos, de mejores circos, de difícil, mejores difícil. circos, buscar, innovando, haciendo algo diferente. No importa donde viajaba, en cualquier parte del mundo, siempre el personaje me gustaba mucho. Sí. El personaje que creé, lo que hice, es un personaje que veo que la gente le encanta mucho. A primera vista, cuando lo ves, se ve muy elegante, se ve diferente, gracioso. No sabes si es un payaso o un presentador hasta que empieza uno a demostrar. Por eso yo siempre quedo con la nariz de payaso roja, por ese motivo también, porque es el símbolo del payaso. Ya los niños también es un payaso, ¿no? Porque como es muy elegante, muy así, Sí. la gente puede pensar que es el anunciador del espectáculo, ¿no? Y bueno, como digo, es muy difícil mantenerse y gracias a Dios, pues con mi trabajo y siempre luchando, creo que cuando lo haces con amor y cariño y teniendo suerte también, porque uno también tiene que tener también suerte también en el mundo del espectáculo, puedes seguir adelante y ahí eres tú como persona, tratar de mantenerte eso. No es fácil. Ya tengo más de 20 años en esto, como el príncipe de los payasos. Y entonces, y todavía, o sea, siempre, cada año, voy siempre también perfeccionando también el personaje, tratando de trabajar siempre en lugares hermosos, bonitos, buenas condiciones, explorar. Ya he trabajado por todas partes de Europa, he estado en China, he estado en... ¿dónde he estado más? Latinoamérica, ahorita que estás aquí en Japón. Sí, en Japón ahora, Sí. en muchos lugares. Pero cada sitio es un reto. Sí, es un reto, pero gracias a Dios con el personaje que tengo, es como igual me entiende lo que quiero decir a la gente. Igual si trabajo en Japón, no tengo ese problema que tengo que hablar japonés, hacer chistes en japonés o algo. Claro. Es solo mímica, miradas, movimientos, aquí ya la gente entiende lo que quieres. Tú ves igual que a veces aquí el público no es tan fácil a veces de entender, pero al final la gente te entiende, ¿no? Conecta, claro. Conectas lo que es el personaje. Yo estuve leyendo un poquito tu biografía, Henry, y leí algo súper bonito, un párrafo que escribiste que dice: el poder hacer sonreír a alguien y hacer que olviden sus problemas, aun si es solamente en un pequeño momento, es un increíble regalo que comparto con ustedes. ¿Esa frase es de Henry Ayala? Pues esa una frase es como así mezclada con mis pensamientos y bla, 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 que te salen a veces, sí. Pero... ¿Te salió del corazón eso? Porque lo leí, Sí, porque ahí también me inspiré mucho también por lo que dice también Charlie Chaplin también, que dices también un día sin alegría o un día que no sonrías es un día perdido, ¿no? Entonces cositas así, dice, tienes razón. Y yo creo que sí, en verdad tienes que seguir adelante trayendo alegría a la gente, hacer olvidar sus problemas al menos por un segundo, ¿no? Pero es una bonita filosofía de vida, o sea, no es solamente que aplique, por ejemplo, filosofía de payaso, sino yo digo como para todos los artistas en general, los que hacemos parte del circo. Sí, en verdad sí. Es algo bonito porque, ¿sabes qué pasa cuando uno trabaja con lo que es el payaso, más que todo? Porque siempre he hecho siempre el alambrista, he hecho siempre el acróbata, lo que sea, pero cuando uno trabaja con payasos y llegas a hablar con gente, cuando hablas con
es algo bonito porque te dicen también qué sienten cuando te vieron trabajar. Ok. Hay gente que tiene miedo del payaso. Ujú. Mucha gente han venido después a hablarme, me han mandado cartas, me han escrito diciéndome, mira, muchas gracias porque me has quitado el miedo del payaso. Y hasta han venido otra vez a verme, a hablar, a decirme que mira, que yo Ujú. normalmente solo tengo un pánico de los payasos. Entonces son historias que me han pasado muchas cositas que uno dice, ah, mira, uno en verdad hace la diferencia. Sí, claro. O sea, con mi trabajo hago una diferencia de traer alegría a la gente y hacerlos olvidar sus problemas, al menos por un minuto. Ujú. Entonces, algo lindo. Algo bonito. Hablando del traje, de los... ¿Cómo le llaman los zapatones? ¿No? ¿Cómo le llamas? ¿Me corriges, por favor? No, ¿Los zapatos? Los míos son zapatos clásicos. O sea, bueno, hablando de los zapatos clásicos, sé que también haces donaciones a museos, ¿no? Sí, cuéntame un poquito sobre eso, que veo que estás dando tus Sí. zapatos por acá, por allá. Pues yo mis zapatos porque algo como se llama que uso mucho y también tienen una larga vida porque trabajan mucho por todos lados y después en vez de botarlos al final o eso, me empezó como mucha gente, hay muchos museos en Europa también que me han llamado, me han preguntado que si puedes donar algo y que el traje y aquello, digo, no, pues el traje como que no. Que en verdad ya doné uno, Sí. doné un traje al Museo de Monte Carlo, que fue también como algo muy lindo también de haber donado mi traje, mis zapatos, todo, hasta los guantes, todo, y que es mi traje azul, y se lo doné al doctor Frey, que tiene el museo ahí en Mónaco, y algo fue para mí, fue un honor en verdad, Wow. con lágrimas entregar mi Claro, claro. traje, pero sé que ahí mis bisnietos o mis hijos cuando vayan lleven a sus hijos y mira, ese era el traje de tu abuelito. Wow. O sea, entonces creo que sí era un lugar de donarlo. Y los zapatos, pues siempre hay muchos fans. En vez de botarlo, pongo aquí, estoy donando mis zapatos y me llaman y sí, por favor, mándamelos o vengo a buscarlos o te lo entrego o como sea. Y así he hecho, siempre trato de hacer eso, siempre. Wow. De entregar los zapatos y regalarlos para gente que en verdad tienen esa pasión del payaso Sí. y que le encanta tener una parte de ti, que es los zapatos del payaso, y llevárselo como a los museos, a la casa, a lo que sea. Sí. Bueno, y en toda esa trayectoria que has tenido por Europa, ¿cuántos idiomas has aprendido a hablar, Henry? Bueno, yo aprendí a hablar ya 4 idiomas perfectamente, puedo decir 5, pero sí, 4 muy bien. ¿Español, inglés? El español, inglés, el italiano, el francés y el portugués. Sí, 5 perfectos en verdad. Y después, como dice uno, un poquito de otras cosas, el alemán, un poquito de ucraíno, un poquito de ruso, un poquito de, a ver, ¿de qué más así? Un poquito, bueno, el japonés en verdad lo encuentro muy difícil. Sí. O sea, las cositas pequeñitas, pero en verdad yo creo que ya me estoy poniendo muy viejo para que el cerebro Para entre procesar más. cosas, yo creo, pero sí, sí hablo los 5 idiomas y son los idiomas que todo el mundo habla también. El inglés más que todo el mundo lo usa por todos lados, bueno, y también el español, entonces... Ahorita que estamos hablando del tema de idiomas y de comunicación, sé que es tu primer vez aquí en Japón. Sí. ¿Cómo ha conectado tu personaje con el público japonés? Sé que el público japonés es un público difícil. Sí. Aquí el tema del respeto, de no hacer bulla, de no aplaudir fuerte. Bueno, llevas, a ver, 3 meses creo aquí en Japón. ¿Cómo te ha ido con el público? ¿Qué has sentido? Mira, al comienzo veo que las reacciones de la gente no es tan como que gritan y wow y te chiflan o súper. Es un público más reservado. Sí. Se ríen, como decir, para adentro. Es como mucha pena todo, como se ríen con la manita en la boca. Entonces como que así. No es como latino, el europeo, que da la carcajada. Y arriba, wow. Sí, eso. Es un público bueno, es un público también japonés, pero no son esos públicos así. Eufórico, ¿no? Sí. Que wow. Pero igual se emocionan y lo ves y también cuando aplauden, no es que aplaudan como uno que aplaude, que aplaudan como así, como, ay, sí. Pero no hacen ese, entonces al comienzo uno queda como que, ¿qué pasa? Sí. No estoy gustando o qué, pero no es eso, sino es que la cultura es esa. ¿Pero te costó al principio cuando recién llegaste o en verdad no, qué opinas? No digo que me costó, que digo porque
¿cómo se llama? En todas partes del mundo que uno trabaja ya el mundo es muy mezclado. Ya he trabajado para comunidades japonesas, chinas, latinas, entonces en diferentes partes del mundo. Entonces uno ve cómo son ya la cultura. Y también he trabajado también con muchas culturas, entonces con mucha gente de muchos países. Y uno entiende más o menos. Sí, aquí llegando ya en Japón ya es como en verdad como la realidad de la cultura te pega fuerte. Sí. Pero veo que el público igual la pasa bien, te siguen. Como dice la parte del número de espagueti que hago yo, que es un número más tiras espagueti a la gente, recogen, tiran y se pasan. Al comienzo aquí como es todo, como tú le tiras los espaguetis quedan como que, ay, y lo ponen al ladito así, como no hay esa cultura, o sea, no hay esa cultura que como dice una de todas partes del mundo, como de una ya, sí, tan, pero igual todavía se puede. Reacciona de todas maneras. Sí, se puede. Y reaccionan y haces el entender y hay días que sí, que de una te entiende y otros días que como que, sí, y la ponen ya ahí o se la llevan para casa, qué sé yo. Pero yo creo que funciona suficiente, para la cultura funciona suficiente. Igual, digo, la gente le gusta tener la conexión también con el personaje, que la gente que vayas allá. Cada día para mí es diferente porque trabajo con el público, entonces no es una entrada que hago solo un número que haces, tengo que tener la conexión, hacerle entender todos los días sin hablar a la gente y que la gente entienda todo el público. Entonces son cosas que uno va, pero igual, una semana que uno sabe en cualquier país es siempre igual. Uno busca siempre, importante buscar siempre qué es lo que nos gusta, quitar lo que nos gusta, poner tal vez esto, probar otra cosita, eso nos gustó. Normalmente funciona, no me funcionó acá, bueno, pruebo otra cosa. Mira, te cuento una confidencia, no sé si alguien ya te lo habrá dicho, yo llevo 3 años aquí en Japón y tengo una audiencia japonesa también, ¿no? Y cuando la gente se enteró de que venías para acá, a mí me escribió mucha gente, porque pues como lo que hablamos al principio aquí de esta entrevista, pues ha sido la imagen del Sakura Circus hace 5 años. Entonces, claro, todos los fans vienen, te ven ahí afuera, te ven en el flyer virtual, en la página, y nunca, exacto, ¿dónde está el payaso, el que estamos viendo ahí? Y cuando ya Sakura Circus publica tu foto, me empezaron a escribir, venga, va a venir el señor Henry, porque aquí tú sabes que el japonés cuando se vuelve fan entrega todo. Sí, es verdad, eso lo da todo. Eso me he dado cuenta, que los fans que vienen vienen ahí. Yo veo mucha gente que lo que vienen, no sé, han visto todas las funciones que llegamos aquí, o si no, un día sí, un día no, al máximo, pero siempre regresan y a ver la función y están ahí atentos, o sea, en verdad los fans son, aquí japoneses es otro nivel, que dice, bueno, es otro nivel Saiyan. El nivel Max. Henry, nos estabas contando hace unos minutos que antes de que construyeras tu personaje, pues empezaste como alambrista, pendulista, malabarista. ¿De qué generación eres tú, Henry? Bueno, yo soy 4ª generación, mi hijo viene siendo la 5ª generación de payasos, en verdad, y también acróbatas, o sea, alambristas también prácticamente. Por parte de mi mamá, son todos, bueno, mi abuelo payaso, tatarabuelo payaso, y también todos los hermanos de mi mamá eran también todos acróbatas y también payasos. Entonces, se aprendió un poquito de todo. Por parte de mi papá también igual, mi abuelo, mi bisabuelo también, ellos son de Colombia, mi abuelo es colombiano, mi papá es colombiano, mi mamá es venezolana. Y también de circo también. Pero yo cuando empecé, cuando yo llego acá a Europa, que estaba pequeño, llego acá con mi papá después y él hacía el número de alambre. Mi papá también empezó también. De Ayala Trio High Wire, ¿correcto? Sí. Empezamos con el dúo primero, que mi papá tenía el dúo, y después empezamos con el trío después. Sí. Pero sí, originalmente mi papá se llama el dúo Ayala, que fue lo que él creó primero al inicio. Y ya cuando yo llego aquí, se transforma en trío Ayala después. El trío Ayala, aquí está, sí, de Ayala Trio High Wire. Sí. Después empieza ahí. Y así que estamos con mi papá con muchos años así, el número de alambre. Y ahí, como te digo, después empieza a mezclar lo que es y aprendí muchos números, hacía malabares, números aéreos, los trapecios, que la cuerda bamba, el giro,
números con animales, entraba Wow. también, que con los caballos, que llegué hasta ser hasta como domador, como decir, entre paréntesis, muy pequeño, por muy poco tiempo. Me subí arriba de un rinoceronte, Ujú, wow. o sea, trabajé número de elefantes. Henry, pero también marcaste un precedente como alambrista porque veo que hiciste un récord Guinness, estuviste en Sao Paulo, ¿cierto? Cuando estabas trabajando con el Tiani Sí. y no sé qué distancia había de punta a punta con el alambre, pero sé que a más de 135 metros de altura. Sí, hice dos allá en Brasil. Uno lo hice, el primero lo hice en Salvador de Bahía, Ok. que fue en el elevador La Cerda que llaman. Y ahí hice del elevador La Cerda a la prefectura, que era un trayecto de 115 metros, algo así era de largo. Y de altura eran, creo que eran 87 o 97. Creo que eran 87 metros. Wow. Algo así. Y ahí lo hago con el monociclo. Con el monociclo, sí, sí vi el Hago, video. hago una travesía que nadie lo había hecho antes a esa altura. Y ahí agarro como mi primero de los primeros Guinness. Ese fue el primero. No, antes tenía ya Ah, es que tienes más. ¿Cuántos tienes? 4. ¿4? Wow. Tengo el primero, lo hice en Bristol, en Inglaterra. Hago mi primer Guinness en el 2003. Hago saltar las cuerdas del alambre alto a 9 metros. Rompo el Guinness que era 600, algo que lo tenía Pedrito Carrillo, se me acuerdo de ese momento. Y yo rompo el Guinness Record después, que hago 1009 o 1010, Wow. algo así. Wow. Y rompo el Guinness World Record de saltar en continuación en el alambre alto a 9 metros, .5. Hago esa cantidad. Y después hago otro Guinness más. Hago saltar las cuerdas, la más rápida, más cuerda en 60 segundos. Wow. Y hago 211 en 60 segundos. Ahí después de eso pasan años y regreso, hago otro Guinness más. Hago los Guinness allá en Brasil. Después tengo otro Guinness que fue Guinness, pero no, como nunca fue oficial, pero hice en la silla como a 22 metros de altura. Me paré en una silla. ¿En dónde? ¿En Brasil también? No, eso fue en Inglaterra también. Ok. En Brighton. Al frente de la playa fue eso. Y después hago últimamente mi último Guinness que hice hace creo que 2 o 3 años, 2 años, 3 años atrás, que hago aro de fuego. Ok. Voy a la televisión de Guinness World Record Show en Italia, el show de Guinness, y ahí hago en un minuto saltar más aro de fuego a continuación. Ok. Y hago 14. Ahí hago 14 ahí. O sea, Que lo hice- 4 récord Guinness tienes. Sí. Wow, Henry. ¿Quieres hacer otros más adelante? O? Pues sí, a mí siempre me llama mucho la atención hacer algo diferente, Sí. tratar de no... hacer algo diferente un poquito siempre, me llama la atención. Siempre me gustan las cosas de locuras, siempre me llamó mucho la atención hacer eso. Y he tenido la oportunidad y la suerte también de poder hacer cosas que también hago Guinness World Record. Y una cosa también de pequeño quería hacer un Guinness World Record Breaker, ¿sabes? Como que solo la única persona en el mundo que tiene ese. Sí, claro. Y llegar a eso, un sueño de pequeño también lo hice también después de grande. Debes de ser un orgullo para tus padres, ¿no? Para Sí, tu familia. Sí, para mi papá, mi mamá, bueno, mi familia siempre ellos son muy orgullosos de mí, de mi trabajo, de mi trayectoria, pues como digo, siempre cuando es que uno hace las cosas tiene que hacerlo también no solo para uno, pero uno también para la familia, para hacer que la familia, ¿cómo se llama? Digan, wow, mira, qué bien. Estoy orgulloso de Sí, ti, sí, hijo. orgulloso, sí, cosas así. Mira, estuve también viendo que has aparecido en muchas portadas de circo. Tengo por aquí Circos Tiani, Charles Quini, Sabata Circus, Heilbronn Wait, Machir. Discúlpeme mi alemán, qué pena. Wine Circus. Wine Circus. Tengo The Great Christmas Circus, Sakura Circus. Wow, o sea, Henry, ¿cómo Sí. te sientes? Mira tu cara como Prince of the Clowns en tantos circos. Sí, en verdad tengo, ¿cómo se llama mi personaje? ¿Cómo se llama? Es un personaje que es atraente cuando lo ves así
en los pósters y muchos circos que ni que he trabajado lo usan igual. Y algunos me llaman, me piden el permiso, algunos no me llaman y me piden el permiso. Pero sí la han usado para muchos circos y es algo bonito porque en verdad, o sea, te digo la verdad, el payaso siempre que usaban para las portadas se llama Lou Jaco, el americano, de Ringling Brothers. Él es el payaso como más famoso. O sea, en la estampilla salía, en las películas se llama Lou Jaco, la cara del payaso con la gorra grande, él se llama Lou Jaco. Y él siempre, y dentro de mí, en mis pensamientos dije, yo quiero un día llegar a ser el moderno Lou Jaco. Wow. Llegar un día que cuando vean un payaso que describan como hacían antes, que usaban un payaso, usaban siempre a Lou Jaco. Y yo digo, me gustaría que un día eso pasara conmigo. Wow. Entonces, ahí voy. Ahí vas, ahí vas. Ahí voy, creo que voy en un buen camino. No, ya eres un sello de calidad. Ya, Henry Ayala, donde estés, sello de calidad. Ahí se ve. Bueno, ahora sí cuéntanos de algo súper importante. Ganaste el Festival de Montecarlo hace 5 años, Sí. 2020, 2020, en la sí. 44 edición del Circo de Montecarlo. Para los que no saben, el Circo de Montecarlo es el festival de circo internacional más importante del mundo, porque yo sé que aquí hay mucha gente, mucha audiencia de circo viendo, pero los que no son de circo, los pongo en contextos como ganar los premios Oscar. Henry, ¿cómo te preparaste para llegar a Montecarlo? ¿Llegaste con la convicción de que ibas a ganar? ¿Cómo te fuiste preparando para llegar al Festival de Montecarlo? A ver, el Festival de Montecarlo es una cosa que uno como circense de niño creces con esa ilusión de un día ganarte un Oscar, como los actores. Claro. Haces tu trabajo y que un día te reconozcan tu trabajo, ir a representar o la Viña del Mar o a, qué sé yo, San Remo, ir a cantar. Para el mundo del circo, Montecarlo es el Oscar del circo. El top, sí. Entonces, siempre tenía ese sueño, ese un día, ojalá. Es muy difícil, quién sabe, no sé por qué será, hay que pasar el tiempo, quién será que pasará algún día esto. Y entonces llega el momento que me llega la invitación, que me vienen a ver los encargados del festival y me llaman, me mandan un mensaje, un email, que muy bien tu trabajo y estamos pensando que creo que estás listo para que vayas a hacer el festival de aquí a 2 años. Yo digo, wow, me quedé como que... Wow. Ok. No le respondí el mensaje Sí. de una porque no sabía qué decirle en verdad. O sea, obvio quería ir normalmente, pero es algo como te quedabas como decir, oh, mira, me llegó la hora, me llegó la hora también, que pasaron muchos años también que me llegara, ¿no? Y ahí yo respondo, sí. Y me dice, bueno, si estás interesado, me dicen, si tienes tiempo, salir. Y yo, pues claro, interesado estoy, tiempo tengo, pasa el contrato y yo llego. Y así fue, y así me dan la invitación, Sí. me mandan y me mandan para hacer el Festival de Montecarlo. Y ahí voy como payaso y también, porque había parado también hacer también el alambre. Y entonces me dicen, pero tú también hacías también número también de alambre con tu familia. Y digo, sí. ¿Quieres hacerlo? Wow. Y digo, pues claro que sí, ¿no? O sea, claro que sí, claro. Darle la oportunidad a tu familia también. Sí, de que digo, se sí, presente. claro que Wow. sí. Claro que sí, no hay problema, sí lo puedes también, queremos también. Y digo, bueno, ok, no hay problema. Y así fue. Y así me preparé. Igual tenía que ir con mi familia, igual con mi papá, que hemos trabajado con mi papá siempre. Pero al final mi papá no pudo venir. Y entonces tengo que crearme mi propio número de alambre con otros chicos. El número de alambre alto con el Jason, con el John, con John Edward, o Cholao, como lo llamamos. Hacer, ¿cómo se llama? Y montamos un número de alambre, un poquito de ensayo también. Y también como a última hora. Pero cuando montas el alambre, esa producción para Montecarlo, lo haces con tu personaje. También no tenía que ser así. Ok. Porque normalmente yo lo que hago toda mi vida trabajé siempre el alambre y el payaso. Yo siempre, en la función de payaso, me quitaba rápido el maquillaje, hacía el alambre de serio
terminaba, me bajaba, me pintaba otra vez y seguía haciendo las entradas. La gente no sabía si era yo el payaso, o se decía, bueno, se parece un poco al payaso. Así. Ok. Pero siempre lo hice siempre de serio, como dice, de serio. Ok. Y llega el momento que voy a Montecarlo y en el show que voy a trabajar es un show de 1 hora. Y terminaba la función con el alambre. Y no tenía tiempo para cambiarme propio. Dicen, no. Entonces los organizadores me dicen, está bien, pues, sal de payaso. Y yo para mí ese momento como que toda mi vida trabajando siempre de serio en el y alambre, payaso, claro. siempre el payaso y nunca quería ponerlo los dos juntos. Claro. Mucha gente me dice, ¿por qué no sales de payaso? Y yo, no, es que no, yo ni soy alambrista. Sí, sí, sí. Y llega el claro. momento que me dicen, bueno, ok, bueno, tengo que hacerlo, lo hago. Viene el señor Fields, que es el señor que organiza Montecarlo, el scout, el señor que lleva los números. Me viene a ver unas semanas antes del festival para ver cómo está todo, controlarme si va todo bien, a darme un chequeo, ¿no? Que hace siempre, hace viajar para algunos números como a checar que esté todo bien. Y llego ahí, ve el número y todo, le encantó, le digo, no, igual todo bien, pero no te preocupes que yo me quito. Dice, ¿qué te vas a quitar? ¿Qué? El maquillaje. Dice, no, Tranquilo. quédate así, ese eres tú, tienes que hacer a la... Entonces ahí era también como algo súper nuevo para mí, wow, antes de Montecarlo, hacer, ¿cómo se llama? El número de alambre alto de payaso. Pero con tu personaje con mi de payaso, personaje de claro. payaso. Entonces, Claro. entonces, pero tampoco quería hacer tampoco servirme arriba, hacer tantas, como decir, payasadas, hacer... Quería... encontré una forma de meter el payaso que se subiera al alambre y que hiciera el número de alambre con trucos fuertes, muy rítmico, muy rápido el espectáculo. Y me funcionó. Y funcionó. Funcionó muy bien. Bueno, la verdad, honestamente, cuando a ti te invitan y ya estás en los ensayos y todo, ¿tú en algún momento creíste que ibas a tener la oportunidad de ganar algún premio de Montecarlo? ¿Llegaste con esa convicción? Sí. ¿Llegaste convencido desde el principio? Yo venía con toda, venía, ¿cómo se llama? Voy a ganar algo. Porque, ¿cómo se llama? Como traía algo muy bueno conmigo. Digo, algo, o sea, voy a ganar algo. No es que iba a ganar el primer premio o algo, pero voy con todas, voy a dar todo y me tienen que... Espero que me den algo bien, ¿no? O sea, iba con todas. Y el suceso también que fue durante la función, es una pista muy difícil, Montecarlo. Okay. Te digo, he pisado muchas pistas, muchos festivales, he hecho todos los festivales, creo que he hecho todos. Falta muy poquitos y me faltaba Montecarlo. Y llegar ahí, llegó ese momento, es muy extraño, no es una pista como normal así. Es muy lejos todo de la gente. Ok. Y son 4,000 y pico de personas, pero Wow. es muy extraño el sistema. Y te quedas chiquito allá adentro. Cuando te como, por primera vez en mi vida, se me para, no tengo saliva. Claro. Los movimientos de la cara casi como que eran como así, como que no puedo moverme. Los nervios. Sí, los primeros 2 minutos me parecieron como 20 minutos que estaba en la pista. Cuando entro así, y ahí un momento dije, no, ya estoy aquí, diviértete. Y ahí como que un poquito me relajé. Y como tengo que trabajar con el público y Montecarlo también es muy difícil sacar a la gente. He visto los mejores payasos pasar por ahí y tener siempre problemas con el sacar al público que vengan contigo. Es algo como muy tabú, es difícil que usarlo. Que te salgan y que te vengan. Porque es difícil, puede que salen, después no se quieren salir, después el otro no quiere salir. Entonces ya se pone... Pues yo había escaneado ya al público ya así antes de la función. Ya tenía aquel, digo, pues como hago siempre, en verdad. Sí. Sí. Y hago eso y justico, gracias a Dios, track sale el primero, no hay problema. El Todos segundo, copiaron. Pam. Y esa es la parte que me estresaba más a mí. Y apenas salir con todo, ya digo, bueno, pues ahora ya es. Ya hago mi entrada, claro. Sí, ya hago mi entrada, ya hago todo y me salió. Pero sí te digo, la primera entrada que hice, nunca había sentido esa sensación de quedarme sin saliva en la boca. Claro. La única vez en mi vida. Salí y así que... Cuando tú terminas tu entrada Sí. y ya tú pides los aplausos y la gente te empieza a aplaudir, ¿cómo te sentiste, Henry? Mira,
En la entrada, te digo cuál entrada que en verdad me quedé sorprendido así, que me quedó muy grabado así, fueron los espaguetis. Porque yo termino el número de espagueti, doy la corsa así alrededor de la gente, así termino, llego llego al medio y hago como hago aquí todos los días. Sí. Termino, pram, y hago como, lo hice. Miro así y empiezo a ver toda la gente levantarse de pie, todo. Y ese momento me quedo como que no lo puedo creer, o sea, wow, así como que wow, no, pero en verdad se están levantando y ese momento me quedó muy marcado ese momento, esa sensación de como uno hace y cree que creas algo y trabajas y a ver si algún día y nunca piensas que ese día que no va a haber, que te puede gustar, que puede, ¿cómo se llama? La gente va a aplaudir, pero un stand innovation así, como decir, en mis sueños muy ocultos, sí. Pensaba que iba a pasar. Y verlo, hacerlo realidad fue muy bonito ese momento. Claro, porque tú hiciste las campanas. Sí, hago mis campanas, bueno, hago mi primera entrada, hago las campanas y termino como decir el payaso con el espagueti, claro, ¿no? Pero ahí fue donde tú sentiste el boom. Sí, ahí la gente en verdad reaccionó, se levantó de una, me quedé como que wow. Me salieron lágrimas en los ojos, Fue una sensación muy linda. Y después de eso tengo que hacer el alambre. Pero en el alambre iba más tranquilo porque es un número de altura, es un número riesgoso, o sea, iba como, el número de alambre para mí era como mi momento que me iba a divertir. Ok. En el payaso no, en el payaso iba, Dios mío, que me salgan bien las cosas, tiene que no me vaya a salir mal aquel, que aquí me haga bien, y también estás esperando que la orquesta, que te haga bien la música, porque tienes poco ensayo, tienes muy poquito ensayo. Y que se te olvidó el de las luces, que te ponga la luz bien. Dale el señal, por favor. Estás pensando en 50 cosas claro. Y no te estás concentrando en lo normal, que cuando una función que ya estás trabajándola y trabajas tranquilo, ya sea el del sonido ya sabe, el de la luz ya sabe, la orquesta te sigue, es tranquilo. Ahí no era la como parte técnica también, claro. No, la orquesta, sígueme, no, es aquí. Es eso. En ese festival de Montecarlo del 2020 fue donde estuvo Alan David, ¿correcto? Claro, sí. Y ahí fue que también ganó Alan David. Claro, llevaron el premio de oro ellos ahí, o sea, un numerazo espectacular. Yo te cuento algo, Henry, que para mí es un honor porque pues trabajo para el Sakura Circus. Tenerte aquí, hacer tu iluminación y hacerle la iluminación a Alan David es presión, es mucha presión para mí como iluminador porque se están iluminando 2 ganadores de Montecarlo. Eso es muchísimo, ¿sí me entiendes? Entonces cuando yo estoy trabajando allá para mí todo es importante, sí, claro, todos son importantes, incluso mi esposa también es muy importante, claro. Obvio. Pero cuando hay un peso, cuando está ese nombre, para mí como en la parte técnica yo me estreso un poquito también y más cuando hay mucho público, claro, porque claro, entonces en la primera parte tenemos al señor Henry, viene Spaghetti la segunda parte y antes de que acabe la función Icari, o sea, son 2 números de Montecarlo. Y justo ustedes también tuvieron la oportunidad en el 2020 de ganar ese festival, o sea, eso fue una vaina, Henry. Fue lindo porque también, ¿cómo se llama? Con la trayectoria que yo, con Alan y eso que empezamos, como decir, del circo tradicional muy humilde en Venezuela, en Colombia, venimos de nada, de familia humilde de circo y crecer con nuestros sueños, luchando por trabajar, haciendo cosas mejores y en el caso de Alan, trabajando, llegar a tener un sueño, tener su propio circo y hacer su propio circo en un país que no es latino, que no es europeo y crear algo que ha creado también en poco tiempo, un circo tan hermoso, que fue tan famoso, tan lindo, que tiene todo en poquito tiempo también. Y es algo también que yo lo veo, le digo, mis respetos porque en verdad sabemos dónde venimos y siempre hemos luchado para seguir adelante, ¿no? Y los sueños sí se hacen realidad cuando hay amor, cariño y mucha dedicación a lo que haces. Y creer y mucha suerte. Hay que tener suerte en la vida. Henry, antes ya que ya casi terminamos la entrevista, ¿alguna anécdota bonita que tengas para compartir con nosotros, Henry?
además de los aplausos, de haber ganado el festival y todo, ¿tienes alguna anécdota que te haya marcado, que tú digas, sabes, Frego, esto para mí fue muy importante? Bueno, para mí la cosa en verdad, una parte que en verdad para mí personalmente algo muy lindo como que todavía para mí es como mi wow. Es te hablo del mundo de mi trabajo del espectáculo, sin quitar el nacimiento de mi hijo, que para mí es la cosa más grande de mi vida, y mi hija. Pero trabajo en un festival y en el jurado está el hijo de Charlie Chaplin. El hijo de Charlie Chaplin, Eugene Chaplin. Él da premios, va a festivales, más de televisión, así, y entrega el premio Charlie Chaplin. Solo a cantantes, o sea, actores, gente de famosa, de circo muy raramente. Y yo sé que estaba en el festival, para mí ya era como que, wow, está el hijo de Charlie Chaplin como mi ídolo, mi grande, Tu referente, mi sí. referente, Sí, wow. claro, wow. Y al menos una foto quiero tomarme con él o decirle, hola, gracias, mira, me encanta el trabajo de tu papá, lo que sea, es decir, conocerlo. Y hacemos el festival ahí estábamos en Ivshechsk, en Rusia fue, y hacemos el festival, y está en jurado él, y dan los premios y todo, y dan el premio Charlie Chaplin, me lo entregan a mí. Y eso para mí fue algo como que, wow, o sea, me están entregando el premio de Charlie Chaplin. Wow. Por el hijo de Charlie Chaplin, un premio que en verdad no se lo dan. Es el trofeo que para mí fue como que... Te marcó. En verdad para mí es el premio más lindo que tengo. Wow, te marcó. ¿Dónde tienes todos esos premios? ¿Allá en tu casa? En una caja metida abajo porque mis hijos la sacan en la ropa. No, tengo todo en casa. Todo en casa, sí. Tengo todo en casa, tengo allá. Sí. Pero, no, sí, ese premio para mí, y conocer después de hablar, hice una amistad con el señor Eugene, hablamos mucho, me invitó a su casa allá en Suiza, que es el museo de Charlie Chaplin, un museo que tiene todo del papá, que todavía no he tenido la oportunidad de ir al museo ese porque hicieron uno nuevo. Okay. Y no he tenido la oportunidad todavía de verlo, pero ya tengo la invitación que cuando quiera vaya para allá a verlo. Y nada, fue muy lindo, tío. Eso para mí fue uno de mis mejores momentos así de trabajar. Y mira, ahora que tú hablas de referentes, mucha gente de circo, payasos, ya te ven a ti como un referente, un modelo a seguir, un sello de calidad, Henry. ¿Cómo te sientes con las nuevas generaciones, los nuevos que llegan, que ven a Henry? Me siento viejo. Porque yo veía a los viejos y pensaba lo mismo. Sí. No, es bonito porque, claro, cuando alguien te llama, te mandan mensajes, a mí me mandan muchos mensajes, gente, chicos jóvenes, eso, mira, ¿qué piensa? Tenemos esa idea, usted como su trabajo, wow, ¿qué consejo me da? Y yo agarro mi tiempo en verdad y sí respondo a gente y es algo bonito al final, que has hecho algo que a la gente le gusta y que siguen gustando y es algo, más que todo ahora lo veo más como para mis hijos, ¿cómo se llama? Para que tengan su papá un día fue esto, fue aquello. Henry, antes de que cerremos entrevista, yo quiero que vayamos afuera un momentico para ver el Sakura Circus de noche, que es la otra cara de la moneda aquí del Sakura Circus, porque este circo de noche es espectacular. Y quiero darte unas palabras también de agradecimiento por haber aceptado la invitación aquí a mi canal de Viajando con Frego, porque para mí es todo un honor que una persona como tú, Henry Ayala, con todos tus premios, trayectoria, siempre tu nobleza, tu humildad, te invité y tú me dijiste, Frego, vamos, pa'lante, ¿qué hacemos? Pongamos mi traje aquí, me ayudaste a dar tips para hacer la entrevista, así que todo un honor. Como dicen aquí, arigato gozaimasu, muchas gracias. No, el placer es mío que hayas agarrado tu tiempo también, porque es mucho trabajo también, porque estás con todo tu trabajo que tienes y buscar también tu tiempo para hacer tu programa también y haberme preguntado, para mí también es un honor, porque vi también antes de la David que me encantó y dije, no, tengo que ser parte de ese canal. Muchas gracias. Vamos, Henry. Vamos antes de que nos quiten la luz. Aquí no quitan la luz, ¿verdad? Verdad. Vamos para afuera un momentico, a ver. Vamos. Sakura, Sakura,
Henry, la despedida. Hermano, muchas gracias, de verdad, una vez más, mil gracias por participar aquí con Viajando con Frego, participar, como si fuese un concurso. Concurso. Los ganadores somos nosotros. No, por aceptar la invitación. Mira, como le prometimos a la audiencia, el Sakura Circus de noche, mire cómo Sí. se ve lindo. Muy lindo. Estamos con la iluminación, como puedes ver, con todos los carruseles. Bueno, ahorita no hay nadie tampoco acá, pero está todo. Los carruseles están acá. La parte de la iluminación de noche Bellísimo. es hermoso. Bellísimo. Es como he dicho, es un juguete. Sí. Es un juguetico Hermoso, así que en verdad los circos en Europa, en el mundo, tienen que tratar de llegar también al nivel también así, de tener un circo tan bonito, tan elegante, Los detalles. los detallitos, de tener a los artistas bien. Y muchas gracias a Alan Martínez por, bueno, mi panita. El hermanito. El hermanito. Por la invitación igual acá, que estamos muy, muy agradecidos. En verdad, sigue adelante así, sigue triunfando y súper. El Sakura Circus que vivirá forever. Muy bien. Venga, lo acompaño, por favor. Vamos. Bueno, me voy. Así como llegaste, por favor. tengo Vamos a que ir. acompañarlo, por favor. Estamos otra vez acá. Ey, esa te lo puedes llevar para tu casa, para allá, para Europa. Sí. Que te lo dé de bonificación a las Martínez. Este ya es mío. Este me lo regaló. A ver, Henry. Ahora hacemos la que no prende. Que te prenda. ¿Cómo nos despedimos en Viajando con Frego? Paca, paca. Eso, paca, paca. El paca, paca. Excelente. Bien, Henrito. Cuidado a la reversa. Chao, paca, paca. Paca, paca. Arigato.